Muy buenos días, les invitamos a ocupar sus lugares, agradeciendo su presencia a la ceremonia de inauguración del Foro de Consulta Regional para la revisión del modelo educativo, Región 6, sede Yucatán, de Educación Media Superior. Mucho agradecemos, presida esta ceremonia, el licenciado Rolando Zapata Bello, gobernador constitucional de Yucatán. El doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. El doctor Raúl Godoy Montañez, secretario de Educación del Estado de Yucatán. Ingeniero José Martín Farías Maldonado, secretario de Educación del Estado de Campeche. Con la representación de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, nos acompaña el doctor José Francisco Oliva Gómez. Representando al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, nos acompaña el doctor Fausto Díaz Montes. Contador Público José Alberto Alonso Obando, secretario de Educación y Cultura del Estado de Quintana Roo. Representando a la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, nos acompaña el maestro Emilio de Igartúa Monteverde. El doctor César Turrén Fernández, director general de Educación Tecnológica Agropecuaria. Doctor Rafael Vidal Uribe, director del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, Asociación Civil. Doctora Gabriela Zapata Villalobos, directora de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación del Gobierno de Yucatán. Muchas gracias a los delegados de la SEP, de los estados participantes, maestras, maestros, a todos ustedes, muchas gracias. Vamos a escuchar las palabras del doctor Raúl Godoy Montañez, secretario de Educación del Gobierno de Yucatán. Muy buenos días, estimados maestros, maestras de la región sur-sureste de nuestro querido México. Con su permiso, señor gobernador, quisiera caracterizar una bienvenida en la que, pues por delante de todo, compartir con quienes hoy nos visitan, que para el estado de Yucatán es motivo de gran orgullo tenerles entre nosotros, que nos da muchísimo gusto en lo particular que esta ceremonia la presida el gobernador con el doctor Tuirán, porque en el Plan Estatal de Desarrollo, en los diferentes compromisos que se han establecido con la sociedad de Yucatán, ahí la educación media superior tiene un claro y muy importante lugar, lo cual todos le reconocemos al gobernador Rolando Zapata. Quisiera en ese sentido también agradecer esta oportunidad de tenerles en Mérida, una oportunidad que nos brinda el secretario de Educación, don Emilio Choifet, a través del doctor Rodolfo Tuirán. Yucatán agradece ser sede, sobre todo para seguir hermanando a esta fundamental región de México. Quisiera en ese marco dar la bienvenida a dos secretarios con los que se trabaja de manera muy cercana por la condición de península, compartimos una lengua fundacional, la lengua maya, al secretario de Campeche, al secretario de Quintana Roo, y de la misma manera darle la bienvenida a todos los que representan al estado de Campeche, Chiapas y Oaxaca desde el presidium, pero también desde la audiencia. Me da mucho gusto también y me genera una gran expectativa el mirar a los directores de los subsistemas aquí reunidos y mirarlos no únicamente por su presencia, sino mirar hacia adelante lo que puede ser a través de un foro como este, el detonar un nuevo momento de la educación media superior en el que podamos conocernos, reconocernos, compartir las buenas prácticas y las experiencias y que este país pueda transitar de un modelo de subsistemas de poca conexión entre ellos y desarticulados a un modelo de trabajo en el que en estos nuevos espacios los subsistemas puedan comenzar a trabajar de manera más articulada. Pero si me lo permiten, quisiera poner mayor énfasis en la bienvenida a los más de 1,300 maestros y maestras directores que nos acompañan desde el día de ayer, a
todos ellos porque son más de 300 ponencias las que habremos de tomar como base y la Secretaría de Educación para ir construyendo lo que se ha puesto sobre la mesa como esta oportunidad de invitación de participar en la construcción de un nuevo modelo educativo para la media superior. Quisiera, en ese sentido, tomarme el atrevimiento de interpretar que este no es un foro más, que es el punto de partida de un nuevo modelo de relación entre todos los actores del servicio educativo. Hoy, los maestros aquí representados, a través de todos ustedes, están siendo invitados a presentar ponencias para construir un modelo educativo. Un foro de esta naturaleza nos debe de llevar a lograr la aprehensión del modelo que resulte, a adoptarlo como propio y a partir de ahí tener un sentido de pertenencia que nos haga considerar que este no es un producto de alguien que estaba en un escritorio en la Ciudad de México o en alguno de los estados, sino es un foro que construyeron ustedes. Y cuando pienso en este foro como el punto de inicio y no como el punto de llegada, es porque siento la responsabilidad, yo estoy seguro que quienes representan a los demás estados así la sienten, de que una vez abierta la comunicación con el actor principal del servicio educativo, que es el maestro frente a grupo y la maestra frente a grupo, el líder director de un plantel, esta no puede detenerse. El compromiso debe ser generar nuevas estrategias de relación entre federación y estados, pero al mismo tiempo nuevas estrategias y esquemas de relación al interior de los estados para que puedan los maestros que hoy opinan mantener esa voz presente a lo largo del tiempo, porque, insisto, hoy se empieza a construir lo que habrá de implementarse y durante la implementación tendremos y deberemos de mantener ese diálogo constante. Me atrevo a establecer esta bienvenida y darla en estos términos con una emoción que espero se transmita, porque el estado de Yucatán, y yo estoy seguro esta región, está comprometido con un tema central, que es el tema de las reformas recientes, tema que sin duda en cada estado avanzará con matices particulares, pero que no quepa duda que el compromiso está ahí y que este ejercicio es parte de ella. De manera particular, Yucatán tiene claros sus retos en materia de cobertura y los atenderá, tiene claros sus retos en materia de calidad y suscribe lo establecido en el marco del Acuerdo 442 que todos conocemos y sobre todo del Sistema Nacional de Bachillerato. Y un poquito más allá, interpretamos y entendemos nuestros retos de cobertura y calidad como un reto por la equidad, un reto en el que cobertura y calidad tienen que ir hermanados para poder ofrecer la misma calidad a todos como la máxima expresión de equidad en materia educativa. Ha llegado Yucatán a ofrecer y poner a disposición de quienes puedan interesarse la construcción de una forma de relación interna en el Estado, que es este sistema de educación media superior de Yucatán, que articula todo lo que el Estado contiene en materia de subsistemas y en materia de tipo de sostenimiento, y que es ahí donde está cifrada nuestra esperanza de que este foro se mantenga vivo y se mantengan vivas las formas de comunicación con todos los docentes. Gobernador, distinguidos directores, este momento, esta ceremonia de celebración, sin duda nos va a permitir arrancar un proceso en el que los profesores de toda la región opinarán y presentarán ponencias sobre 5 temas fundamentales: fines de la educación, el marco curricular común, estrategias de enseñanza-aprendizaje, el tema del desarrollo profesional y la formación continua, y muy importante, el tema de la gestión. En el marco de estas mesas, sin duda, los documentos eje, los documentos rectores que ha puesto la Secretaría a disposición de todos, las preguntas detonantes van a ser sin duda muy importantes. Sin embargo, algunas reflexiones sobre cada uno de estos puntos, pues me atrevo a hacerlas en esta oportunidad de dirigirme a ustedes. En relación a los fines de la educación, me parece que ese debate será un debate muy importante, un debate en el que sin duda el tema de la formación asociada a valores, responsabilidad ciudadana, la orientación del bachillerato hacia salidas que permitan el trabajo a los jóvenes o la continuación de estudios, estará ya a discusión. Sin duda, lo difícil va a ser establecer el justo balance, y ese justo balance, desde mi punto de vista,
tendrá necesariamente que tener no una dimensión ni nacional ni estatal, sino una dimensión prácticamente de los micro y de los pequeños contextos en los cuales se da la educación media superior. Tenemos las condiciones para hacerlo, el marco curricular común es uno de estos elementos, pero las asignaturas que nos permiten como competencias extendidas poder darle las particularidades, creo que a todos nos obligan a pensar en una dimensión mucho más particular para establecer este balance entre cada uno de los componentes asociados a los fines de la educación. Sin embargo, además de estos, yo quisiera dejar sobre la mesa la gran importancia que tiene en el marco del marco curricular común este perfil básico de egreso. Desde mi punto de vista es el eje central de la expresión del marco curricular común. Y creo que ese balance en relación a los fines tiene que tener un considerando fundamental. Es siempre y todo lo posible, siempre y cuando el perfil básico de egreso se mantenga como tal y verdaderamente se pueda hacer efectivo. Es en esa condición de reconocer que en el marco del Sistema Nacional de Bachillerato, el Acuerdo 442 deja claro a todos nosotros que el marco curricular común no es un agregado de asignaturas tradicionales, sino es una nueva práctica pedagógica que permita alcanzar competencias claramente establecidas, pero al mismo tiempo ese marco curricular, ese perfil básico de egreso del marco curricular común y que debe de estar en todos nuestros sistemas de bachillerato, es sin duda el que le da ese eje de identidad a la educación media superior, pero al mismo tiempo se convierte en el gran reto para efectos de evaluar si el marco curricular común verdaderamente está está vivo en el aula. Y me refiero a temas complejos que no necesariamente se podrán alcanzar muy rápidamente. Solo recordarnos todos que en el marco curricular común, en ese perfil de egreso, pues todo estudiante deberá ser suficiente en lo cotidiano con el habla y la escritura de una segunda lengua. Yo me pregunto cómo vamos a transitar hacia ahí, y yo estoy seguro que a lo largo de estos foros habrán opiniones muy importantes. Y por otro lado, qué complejo va a ser establecer esquemas de evaluación que permitan medir si ese perfil de egreso básico que estamos planteando desde el Sistema Nacional de Bachillerato se está cumpliendo, cuando hay muchas expresiones contenidas en él muy complejas de evaluar por las formas tradicionales en las que evaluamos. Identificar emociones de parte de los estudiantes, que estos valoren el arte en materia de sus como manifestaciones de belleza, que puedan reconocer sus prejuicios como estudiantes y a partir de ahí ser capaces de modificar sus puntos de vista. Simplemente los dejo ahí como una provocación a pensar cómo entonces los podemos evaluar, porque el quid del asunto no únicamente va a ser decir tengo el marco curricular en función sobre la base de una estructura de asignaturas convencionales, sino cómo las competencias que derivan de él se van a evaluar para poder medir sus impactos. Otro gran tema que se estará trabajando es el de las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Sin duda, los retos están claros, ustedes son gente de mucha experiencia. Hoy nuestros estudiantes nos demandan mucho mayor juego de información en el aula, nos están demandando hacer del trabajo docente una práctica atractiva, deseable, que los estudiantes estén en la escuela porque asocian el conocimiento con los quehaceres de la vida cotidiana. Y esto no se va a lograr con maestros enseñando, se va a lograr con maestros que necesariamente adopten una actitud diferente y construyan nuevas relaciones pedagógicas en el aula para aprender junto con sus estudiantes. Si esto es complejo, ¿qué tanto más complejo entonces será evaluar esas competencias? Porque si miramos lo que ocurre en el aula, creo que hoy todavía mayoritariamente seguimos evaluando y midiendo desempeño con base en instrumentos, llamémosle, tradicionales. Creo que ahí hay un reto enorme en lo que en materia de estrategias de enseñanza, aprendizaje, agregándole de manera humilde y respetuosa lo que se refiere a la evaluación en materia de estas competencias.
Otro tema que sin duda será fundamental y enriquecido enormemente por todos, tiene que ver con el desarrollo profesional de los docentes. Los acuerdos que establece el Sistema Nacional de Bachillerato dejan muy claro que hay una estrategia. Se ha puesto por delante el tema del Profordems y el tema del Certidems para efecto ya de los últimos pasos de certificación, pero me parece que son esquemas que habrá que revisar. Habrá que revisar en materia de qué tanto la asesoría académica requerida está siendo suficiente, por ejemplo, y sobre todo, cómo están dadas las condiciones al interior de cada uno de los subsistemas y planteles para que lo que los maestros alcanzan se pueda verdaderamente traducir en el día a día. Pero más importante desde mi modesto punto de vista, ¿qué tanto está atendiéndose desde ahí el gran tema de las capacidades disciplinares de los docentes? Es muy difícil poder esperar que tan solo las competencias en materia de capacidades de aula puedan resolver temas en profundidad que tienen que ver con la ciencia básica, la formación de nuestros docentes, y creo que ahí hay un reto muy importante por atender, por lo que necesariamente tendremos que revisar cómo el Sistema Nacional de Bachillerato va construyendo nuevos esquemas y nuevos modelos. En materia de gestión, está claro que las preguntas que son orientadoras para la discusión son muy buenas y muy eficientes para lograr el debate en materia de gestión a nivel de plantel, pero me parece que también habrá que comenzar a construir estas nuevas formas de gestión entre federación y estados, lo cual me parece uno de los temas más importantes para los meses por venir, a partir del detonar un ánimo de diálogo, un ánimo de construcción colectiva. Y por último, no dejar de pensar que los jóvenes de bachillerato transitarán hacia la educación superior y dejar preguntas en ese sentido para empezar a reflexionar cómo, si llegásemos a lograr el desarrollo de las competencias que están establecidas en el Sistema Nacional de Bachillerato, cómo estas van a ser recibidas en educación superior y con qué exámenes vamos a poder recibir a los jóvenes en educación superior, cuando hoy el modelo de Exani 2 y los que están disponibles lo que miden son ciertas habilidades, sí, pero básicamente conocimientos. No vaya a ser que hagamos muy bien el trabajo aquí y que no nos articulemos con la educación superior de manera debida. De verdad, estas ideas, estas reflexiones, lo único que tienen como intención es decirles que desde la región, no particularizo el caso de Yucatán, sino lo generalizo a la región, estamos conscientes de lo que implica que ustedes estén aquí y lo que puede implicar el construir de manera colectiva este nuevo modelo educativo para la educación media superior, con el gran compromiso de hacerlo un instrumento vivo para los meses y años por venir. Felicidades, gratitud a todos, gobernadores, es el contexto de la reunión. Escuchemos la intervención del doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. Muy buenos días, me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Quiero saludar al licenciado Rolando Zapata Bello, gobernador constitucional del estado de Yucatán, anfitrión de esta reunión, y por supuesto a su secretario de Educación, el doctor Raúl Godoy. Saludo a todos y cada uno de los distinguidas integrantes del Presidium, me voy a permitir primero señalar que es un honor verdadero encontrarme con ustedes el día de hoy en esta cuarta reunión, cuarto foro de consulta para la revisión del modelo educativo en el nivel medio superior. Me complace saludar, reconocer y agradecer a todas y todos ustedes quienes acuden el día de hoy de manera entusiasta, voluntaria y desinteresada para participar en este foro de consulta sin precedentes a nivel nacional. Este es el cuarto foro del nivel medio superior. Vamos a tener 6 foros en total y un foro nacional, y que recuerde, no ha habido una experiencia de ese tipo a nivel nacional
en las décadas previas. Celebro que este foro tenga como sede el estado de Yucatán, una entidad, todos lo sabemos, dinámica e innovadora, donde el empeño y el compromiso de su gente son sus divisas principales y donde gobierno y sociedad suelen apostar en grande por la educación. En la realización de este ejercicio de escucha y diálogo, como ustedes pueden advertir, ha respondido un amplio y nutrido número de voces que tienen mucho que decir sobre el hacer y el quehacer de la educación y sobre las características y resultados del modelo educativo vigente. Los foros, como es natural, constituyen un mosaico auténtico de opiniones. Todos, sin embargo, coincidimos en un propósito común, que es el de haber venido a Mérida con el anhelo de imaginar un mejor futuro para la educación y para los jóvenes. La trascendencia de este y otros foros no es menor. De los análisis, reflexiones y debates que se realicen en ellos, habrán de identificarse algunos de los problemas claves del bachillerato, al tiempo que seguramente emergerán fórmulas y opciones de solución para configurar un modelo educativo a la altura de las necesidades del siglo XXI. En este espacio habremos de identificar aquello del modelo educativo que se requiere abandonar porque ha quedado obsoleto y traba el avance de la educación de los mexicanos, e igualmente definir lo que debemos conservar o mejorar para lograr que los estudiantes mexicanos desarrollen a plenitud todas sus potencialidades. Esta tarea, desde mi punto de vista, es imprescindible porque seguramente todas y todos reconocemos que el bachillerato adolece hoy en día de muy diversas insuficiencias. La insatisfacción con sus rasgos esenciales y resultados, desde mi punto de vista, es compartida por la gran mayoría de quienes estamos interesados en este nivel educativo. De hecho, prevalece desde hace muchos años la sensación de que este nivel educativo no acaba de definir su identidad ni encontrar acomodo en el sistema educativo. A menudo se sostiene, por ejemplo, que la educación media superior vive una suerte de disfuncionalidad, toda vez que no cumple claramente con sus fines y objetivos tradicionales. Por un lado, nos quejamos con frecuencia, sobre todo en las universidades, no suele habilitar adecuadamente a quienes eligen realizar estudios superiores. Por el otro, tampoco suele preparar con suficiencia a los jóvenes para desenvolverse en el mundo laboral de hoy. De hecho, cada año ingresan al mercado de trabajo una cantidad importante de jóvenes egresados del bachillerato y al menos 6 de cada 10 ingresan al mercado sin que el bachillerato sea definitorio de su inserción laboral. Por eso es tan importante que en estos foros se revise el sentido, el alcance, la misión y los propósitos de este ciclo educativo. Se trata de ir más allá de la dualidad tradicional, mercado laboral o educación superior, para redefinir las finalidades del bachillerato y darle claras señales de identidad. No hacerlo así solo contribuye a profundizar la crisis en la que vive este nivel educativo y a ocultar o distorsionar el valor agregado que representan las competencias, conocimientos y habilidades que le corresponde desarrollar a este ciclo educativo para garantizar que los jóvenes sean capaces, en primer lugar, de ejercer una ciudadanía responsable. En segundo lugar, de usar de manera apropiada, efectiva y eficiente el paquete de conocimientos, saberes, atributos,
competencias y capacidades propias de este nivel educativo para que los jóvenes puedan desempeñarse de manera competente en la sociedad. Y sobre todo, tercero, emprender de forma permanente y perseverante acciones articuladas y consistentes para forjar un proyecto de vida propio. Más allá de la dualidad, insisto, mercado laboral, educación superior, es preciso que la educación media superior contribuya a desarrollar estas tres competencias básicas. Además de la necesidad de repensar los fines de este nivel, es preciso superar las insuficiencias que caracterizan los diversos componentes del modelo educativo. En términos generales, todos lo sabemos, sigue prevaleciendo un modelo vertical, poco flexible, con viejos hábitos. Al respecto, permítanme detallar brevemente algunas de estas insuficiencias. En primer lugar, a pesar de la diversidad curricular, los planes y programas de estudio siguen caracterizándose por estar sobrecargados de asignaturas e información. Como consecuencia de ello, la fragmentación del conocimiento en una diversidad de asignaturas alimenta prácticas pedagógicas repetitivas antes que integradoras, poco apropiadas para desarrollar las competencias que demanda la sociedad moderna. En tercer lugar, prevalecen métodos tradicionales de enseñanza que privilegian el estudio memorístico en detrimento del razonamiento, la investigación y la comunicación verbal y escrita. Escuchaba hace unos momentos a Raúl señalando la importancia que tiene el marco curricular común en el ciclo de educación media superior, pero todos sabemos que a pesar de la importancia de este marco curricular común, todavía en la práctica no se concreta con frecuencia en el aula. De hecho, solo poco menos de 1 de cada 3 docentes considera que en su escuela el marco curricular común encuentra plena expresión, mientras que en el resto los docentes reconocen que el marco curricular común todavía no aterriza o no se concreta suficientemente en el aula. Cuarto, no debe sorprender entonces que muchos jóvenes encuentren en el bachillerato contenidos poco estimulantes e irrelevantes, lo que propicia su desmotivación y desinterés. Quinto, el currículo vigente en las diferentes modalidades del bachillerato por lo general no toma en consideración las necesidades y expresiones culturales de la diversidad de jóvenes que integran la población escolar. Sexto, es común, y todos lo vivimos, la falta de talleres, laboratorios, bibliotecas y materiales para el aprendizaje, así como la proliferación de textos y manuales escolares desactualizados y pedagógicamente deficientes. Séptimo, muchos docentes del bachillerato, una proporción considerable, cuenta con una formación relativamente débil y una actualización profesional deficiente. Y por el énfasis puesto en la formación disciplinar, una proporción significativa también de los maestros son impermeables a las corrientes pedagógicas y a las experiencias didácticas. Además, el ejercicio de la docencia se ha visto limitado a menudo por el individualismo y el aislamiento con el que se suele practicar esta profesión. Octavo, el quehacer docente con frecuencia se orienta a fiscalizar, a sancionar, a calificar al estudiante antes que impulsar dinámicas creativas de trabajo escolar. Noveno, se mantienen ambientes escolares rígidos, una suerte de culto a la normatividad, formas autoritarias de relación maestro y alumno y una ausencia de espacios de participación para padres de familia y alumnos. Y finalmente, el currículo se encuentra desfasado en relación con las demandas y necesidades de los sectores productivos y de una sociedad en constante transformación.
Estos son rasgos generales, no necesariamente encontrados en muchas escuelas del nivel medio superior que dignamente impulsan reformas considerables e importantes, pero es claro que estos rasgos existen y a menudo son predominantes, insisto. A todo ello debemos sumar la baja cobertura, las dificultades para contener el abandono escolar y la exclusión sistemática de jóvenes provenientes de los grupos más desfavorecidos. No debe sorprender entonces que el aprendizaje de los jóvenes en las aulas del nivel medio superior continúe siendo insuficiente, desigual e inadecuado. Los resultados de la prueba PISA, por ejemplo, revelan que 55% de los alumnos mexicanos no alcanza el nivel de competencia básico en matemáticas, cuando en Singapur no rebasa el 8%. Con el ritmo de mejora que ha mostrado en los años recientes, a México le tomaría más de 25 años alcanzar el nivel promedio de los países de la OCDE en matemáticas, y no digamos ya más para tener un desempeño como el de Singapur, para el cual nos llevarían varias décadas. Todo esto refleja la urgencia de atender el bachillerato. Por eso creo que todos estamos aquí, porque tenemos algo que decir y algo que hacer para mejorar el bachillerato. Para proceder a realizar esta tarea, hemos configurado para realizar estos foros una agenda que esencialmente propone revisar los fines y medios de la educación media superior. Confío que las propuestas y deliberaciones de este foro contribuyan a superar la insatisfacción generalizada con este nivel educativo, a promover una profunda transformación de su sentido y orientación y a impulsar un conjunto articulado de acciones que hagan de los planteles de educación media superior tanto espacios sustantivos en la formación de los jóvenes como ámbitos más significativos para sus vidas. Permítanme concluir, amigos y amigas. En el contexto que he descrito anteriormente, muchos de los jóvenes que estudian el bachillerato a veces se asemejan a conductores de vehículos de gran potencia atrapados en una autopista bloqueada, sin salidas laterales y cuyo destino final les parece inalcanzable de tan lejano. Hay un cuento de Julio Cortázar que nos puede servir para ilustrar esta metáfora. En la autopista del sur, Cortázar cuenta que por alguna causa desconocida, miles de viajeros se ven obligados a permanecer muchos días en un embotellamiento irremediable sin ápice de explicación. Cortázar describe a quien vive esta situación de la siguiente manera: hay que poner en marcha el motor, avanzar 3 metros, detenerse, charlar con alguien, mirar por el retrovisor o sufrir a ratos los desbordes exasperados de algunos. El escritor concluye su relato con una frase metafóricamente terrible para nuestros fines. No se podía hacer otra cosa, dice, que abandonarse a la marcha, adaptarse mecánicamente a la velocidad de los autos que lo rodeaban y no pensar. Mucho de ese ánimo de abandono y de adaptación mecánica o de exasperación, ira y aún de resignación se puede percibir hoy en día entre las y los estudiantes del bachillerato. Lo peor es que nuestra autopista, el bachillerato, presenta un diseño defectuoso que frena a los jóvenes en su apresurado camino al futuro, sin enviarles señales que les ayuden a salvar obstáculos adecuadamente. No hablamos solamente de un trayecto educativo, nos referimos también a un potencial que se desaprovecha. El país demanda el talento de jóvenes capaces de transformar sus ideas y su creatividad en grandes proyectos y luego en grandes realidades. Recuérdese que empresas como Apple, Google y otras semejantes, puntales de la economía digital,
tienen en común que sus líderes no tenían más de 25 años cuando las fundaron. En segundo lugar, esas empresas descansan en la innovación y en la adopción de nuevos paradigmas, y finalmente estas fueron impulsadas por jóvenes que las crearon o idearon desde sus días de estudiante, muchos de ellos cuando estaban apenas en el bachillerato. La razón de ser de estos foros, en consecuencia, es la de revisar el modelo educativo para transformar el bachillerato y de esa manera hacer posible que los jóvenes cristalicen el potencial que les corresponde a su edad y dar valor a un ciclo en el que se producen muy importantes definiciones en sus vidas. Esencialmente en este foro se busca trazar nuevas autopistas, dar fluidez a las existentes y dejar que los jóvenes elijan con responsabilidad la velocidad a la que quieren moverse en su afán de llegar a un futuro mejor. Muchas gracias. Muchas gracias por ocupar sus lugares. Escuchemos el mensaje y la declaratoria de inauguración del Foro de Consulta Nacional para la Revisión del Modelo Educativo a cargo del licenciado Rolando Zapata Bello, gobernador constitucional de Yucatán. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Permítanme saludar en primera instancia al doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Media Superior del Gobierno Federal, representante del señor secretario Emilio Chaufet, a quien le pedimos le transmita un afectuoso y cálido saludo desde esta tierra, desde Yucatán. Al igual que a usted, doctor Tuirán, le agradecemos como siempre su distinguida presencia en nuestro estado y quiero agradecer de la misma manera, la distinguida presencia de los representantes de los hermanos gobiernos de Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, así como de los distinguidas maestras, maestros, todos de las diferentes regiones, diferentes estados, hermanos, que hoy nos encontramos aquí siendo partícipes de esta importantísima ocasión, como es el cuarto foro de consulta de nivel medio superior para la revisión del modelo educativo. Y quisiera iniciar mi intervención, me nace así hacerlo, diciéndoles que hemos escuchado ya la intervención del doctor Rodolfo Tuirán, hemos escuchado de igual manera reflexiones del doctor Raúl Godoy, particularmente el doctor Tuirán de manera muy atinada ha hecho expresiones precisas, pero de igual de largo aliento, de largo alcance, con una visión y una perspectiva que mueve a la reflexión, y yo diría, si en la ceremonia inaugural se ha alcanzado este nivel de profundidad y de reflexión, yo estoy seguro que en las mesas de trabajo en las que participarán todos ustedes y se podrán vertir ese cúmulo de talentos, capacidades, experiencias, pero sobre todo perspectiva y esperanza por algo que decía muy bien el doctor Tuirán, de que todos los que estamos aquí, todos ustedes, tienen algo que decir y tienen algo que hacer precisamente para hacer cada vez más eficiente este modelo educativo. Y lo expreso así porque concebimos que toda reforma, entendiendo por dicho concepto una transformación profunda y gradual de nuestra realidad y del escenario social, requiere profundas acciones de acompañamiento, requiere labores de respaldo que le den viabilidad técnica y sobre todo pertinencia en nuestras comunidades. Así, la reforma educativa impulsada por el presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, y que tiene como objetivo la inclusión y la equidad en nuestro modelo educativo, necesita de reflexión, de análisis y las aportaciones
de estudiantes, padres de familia, docentes, servidores públicos, personal administrativo y organizaciones de la sociedad civil involucradas en este vital proceso. En Yucatán le apostamos al diálogo y a la retroalimentación con todos los sectores sociales. Y por supuesto, nos sumamos plenamente a este importante ejercicio de interlocución que representan los foros de consulta regional para la revisión del modelo educativo. Justamente con el ánimo de participar activamente y de manera plena en las transformaciones nacionales, es con la que esta mañana nuevamente le damos la bienvenida a Yucatán al doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Media Superior. Doctor Tuirán, nuevamente sea usted bienvenido a Yucatán. Y por supuesto, reiteramos la cálida bienvenida a todas las autoridades educativas, a todos los representantes, investigadores, a todos quienes participan de los hermanos estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo y Tabasco. La tinta jurídica ya se escribió y ha quedado plasmada a nivel federal y estatal. Ahora es el tiempo de impulsar acciones de gran calado y que tienen como premisa fundamental consolidar un sistema educativo de calidad que acerque las oportunidades a niños, niñas y particularmente jóvenes de manera paralela para que nos hagamos una nación más productiva, más competitiva y más incluyente. Hacer efectiva la reforma educativa en el medio superior es el propósito que hoy nos reúne. Y debo enfatizar más, es el propósito y es el compromiso que tenemos con la juventud de la región sur-sureste. Porque nuestro objetivo es que en esta región, que tiene un gran potencial de desarrollo y que es prioridad para mover a México, los jóvenes deben de tener las herramientas y capacidades para que todo su potencial se refleje en nuevas oportunidades de formación profesional y sobre todo de empleo digno. Ahora bien, son varias las preguntas que ya están planteadas con respecto a los 5 ejes temáticos identificados en esa revisión de tan importante modelo educativo. Cuestionamientos relacionados con la finalidad de la educación media superior, con el marco curricular común, con las estrategias de enseñanza y aprendizaje, con el desarrollo profesional de docentes y directivos y con la gestión escolar. Es decir, este foro de consulta es muy amplio en cuanto a los temas que se van a abordar y estoy seguro que así de amplias y profundas serán las reflexiones, los análisis y los resolutivos surgidos del debate que aquí se genere. Así lo entendemos en Yucatán, así lo entendemos en toda esta gran región sur-sureste de nuestro país. Porque en el nivel medio superior, los jóvenes reciben su preparación para el trabajo y para llevar una vida con posibilidades reales de éxito. Este segmento educativo es el que va a sostener el mayor porcentaje de nuestras actividades productivas en el futuro. Por ello, debemos de hacer de la educación media superior una verdadera plataforma de oportunidades y de bienestar colectivo. En Yucatán estamos muy comprometidos con el nivel medio superior, impulsando las acciones que nos permitan mejorar el aprendizaje de los estudiantes, asegurar su permanencia, incrementar la cobertura y mejorar la calidad en los servicios educativos. Lo estamos haciendo a través de programas específicos como por ejemplo Bienestar Digital, que desde su inicio en abril del año pasado ha permitido la entrega de 14,000 computadoras portátiles a estudiantes que vienen en localidades de alta y muy alta marginación y que cursan su primer año de bachillerato. Asimismo, estamos emprendiendo una cruzada para que los planteles de media superior se certifiquen en el Sistema Nacional de Bachillerato en beneficio de los docentes, los padres y madres de familia y los alumnos. Además, hemos promovido la equidad y la cobertura con 33 espacios de bachillerato intercultural a distancia, que acerca las oportunidades de estudio y promueve la valoración de la cultura maya. Cabe señalar que este modelo educativo se empalma plenamente con la línea estratégica Fortalecimiento de la educación intercultural como un modelo de inclusión social
incluida en el documento base Estrategia para el Desarrollo del Sur-Sureste, presentado por la SEDATU. Es decir, actuamos en mejorar el aprendizaje, la permanencia, la cobertura y la calidad. Y de esta misma manera, compartiendo algunas de las prácticas que hacemos en Yucatán, estamos seguros que las expresiones de todas las compañeras, compañeros que vienen de los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo y Tabasco, también en este importantísimo foro compartirán sus mejores prácticas. Porque el sureste de México tiene mucho que decirle a la nación. Hagamos la tarea, que en junio tendremos que presentar conclusiones aquí mismo cuando se celebre el Foro Nacional de Educación Media Superior. La preparatoria, el bachillerato tecnológico, nos permite, sin duda, cerrar la brecha educativa con los países más desarrollados. Nos corresponde asegurar como sociedad que esa puerta siempre esté abierta para nuestros jóvenes, porque el bienestar, el verdadero bienestar, solo es posible si se sustenta en una educación de calidad y en la perspectiva de futuro para las nuevas generaciones. Muchas gracias y muchas felicidades por su participación en este importantísimo foro. Y llegado este momento, me permito declarar, siendo el día de hoy, 20 de marzo del año en curso, declarar formalmente inaugurado el Foro de Consulta Nacional para la Revisión del Modelo Educativo, con la plena seguridad que los trabajos y acuerdos que aquí se adopten serán de gran beneficio para la educación de nuestro país. Nuevamente, bienvenidos todos a Yucatán. Gracias. Hacemos un paréntesis para agradecer la presencia del licenciado Rolando Zapata Bello, gobernador constitucional de Yucatán, quien continúa con su agenda de trabajo prevista para este día. Muchas gracias a todos ustedes. Permanezcan en sus lugares.
Duro, duro. Pueden ocupar sus lugares. Con su permiso, señor subsecretario de Educación Media Superior, doctor Rodolfo Tuirán. Señor secretario de Educación del Estado de Yucatán, doctor Raúl Humberto Godoy Montañez. Señores secretarios y representantes de Educación de los estados vecinos de Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Mis respetos a nuestros conferencistas principales de este foro regional, al doctor Rafael Vidal y a la doctora Gabriela Zapata Villalobos, estimados invitados especiales, autoridades y docentes de los diferentes subsistemas de educación media superior, señores padres de familia, investigadores y público en general que hoy nos acompaña. Gracias por su presencia. Agradecemos especialmente la anfitrionía del Gobierno de Yucatán y de su pueblo. En el México de hoy, una de las tareas más importantes existentes es, sin duda, llevar educación de calidad para todos. Para el secretario Emilio Chuaifet, la educación media superior constituye una etapa decisiva para la formación y el desarrollo de nuestros jóvenes. Es precisamente nuestro Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 el que señala el rumbo para llevar a México a su máximo potencial. En él se establece que es tarea primordial del Estado garantizar una educación con calidad y equidad. El Programa Sectorial de Educación 2013-2018 es el documento rector que plantea el qué y el cómo lograrlo y establece 6 grandes objetivos, 35 estrategias y 265 líneas de acción. Además, toma en cuenta los 3 ejes transversales establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo: democratizar la productividad, un gobierno cercano y moderno y la perspectiva de género. Quiero referirme a algunos de los mandatos de este programa sectorial. El objetivo 2 plantea fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México. La calidad es la mayor garantía para el desarrollo integral de todos los mexicanos. La educación es la base de la convivencia pacífica y respetuosa y de una sociedad más justa y próspera. Se basa en un proceso de enseñanza-aprendizaje continuo, en donde el docente es la pieza clave, por lo cual debe de estar muy bien preparado en su pedagogía y en las competencias genéricas, disciplinares y profesionales que imparta a sus alumnos. El Sistema Nacional de Bachillerato es el mecanismo fundamental para medir y evaluar la calidad que se imparte en nuestros planteles. La pertinencia es una variable complicada a precisar por su gran variabilidad espacial y movilidad en el tiempo. Un bachillerato general, un bachillerato tecnológico, bachillerato a distancia, telebachillerato o cualquier subsistema debe garantizar a sus alumnos que puedan incorporarse con éxito a ejercer su ciudadanía y a emprender un camino profesional o incorporarse al ámbito laboral con las competencias indispensables para superar los obstáculos que se les presenten. Por ello, en las líneas de acción previstas para este objetivo se encuentran, entre otras, promover la diversidad de la oferta educativa para que ésta sea pertinente a los distintos requerimientos sociales, ambientales y productivos. Fortalecer la cooperación educación-empresa para favorecer la actualización de planes y programas de estudio, la empleabilidad de los jóvenes y la innovación. Impulsar las prácticas profesionales y los programas de pasantías o estadías en el espacio de trabajo, establecer sistemas de equivalencias de créditos entre la formación para el trabajo y la educación formal. Todo ello mediante el fortalecimiento de los esquemas de vinculación con el sector productivo y las organizaciones sociales. Para los jóvenes, una buena educación es un seguro valioso contra la falta de experiencia laboral, incluso durante épocas de crisis. De acuerdo
Con un informe de la OCDE en 2013, entre 2008 y 2011, las tasas de desempleo aumentaron vertiginosamente en la mayoría de los países, pero fueron mucho menores en los países que tienen los programas más importantes de educación tecnológica del nivel medio superior, como Austria, República Checa, Alemania y Luxemburgo, entre otros. Esto nos da la pauta para plantear que en el proceso de revisión del modelo educativo debe hacerse una revaloración cuidadosa del bachillerato tecnológico, de la educación profesional técnica y de los centros de formación para el trabajo. El programa sectorial tiene como tercer objetivo asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de población, tomando como punto de partida a la educación como uno de los factores fundamentales del desarrollo. Para alcanzar este objetivo, pone especial énfasis en la atención a los grupos en situación de vulnerabilidad, como los indígenas, las personas con discapacidad, los hijos de migrantes y los jóvenes que habitan en zonas de alta incidencia delictiva, entre otros. Todos deben beneficiarse del progreso que se promueve. En este sentido, el programa sectorial impulsa nuevas acciones educativas para prevenir y disminuir el abandono escolar, la capacitación de docentes y directivos en el uso de herramientas que ayuden a reducirla, la generación de ambientes de convivencia sanos y libres de toda discriminación a través del deporte y la cultura, el fortalecimiento de los programas de inducción, tutorías académicas, acompañamiento y prevención de conductas de riesgo, así como el otorgamiento de becas y estímulos. El programa sectorial también plantea como estrategia aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación para el fortalecimiento de la educación media superior y superior. La incorporación de recursos tecnológicos permitirá romper barreras para abrir una oferta educativa de calidad mediante la educación abierta y a distancia. Quiero resaltar también el objetivo 6, que se refiere a impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento. México tiene rezagos muy importantes en cuanto a su capacidad de generar y aplicar el conocimiento. Esto en buena medida se debe a la baja inversión, tanto pública como privada, que se destina al sector ciencia, tecnología e innovación, pero también a un sistema educativo rígido que no promueve la innovación e insuficientemente vinculado con el ámbito productivo. Acceder como país a la sociedad del conocimiento requiere imprimir en la población, desde la educación básica, una actitud creativa mediante el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico. Estimular la creatividad en los estudiantes y su acercamiento a las actividades productivas es determinante para la generación de ideas que posteriormente serán aprovechadas por la sociedad. Es igualmente importante desarrollar en ellos el valor ético de la ciencia y su carácter eminentemente humano. Finalmente, quiero resaltar la línea transversal de democratizar la productividad como algo muy importante a considerar para todas las zonas, especialmente las rurales. El programa sectorial plantea diversas líneas de acción significativas, como son, entre otras, fortalecer las capacidades en hogares en situación de vulnerabilidad que permitan alcanzar su máximo potencial productivo, promover la incubación de empresas con los sectores económicos y sociales en instituciones de educación media superior, impulsar el desarrollo de los estudiantes emprendedores de comunidades indígenas y de alta marginación, asegurar que la educación tecnológica en el tipo medio superior desarrolle competencias para el trabajo en los jóvenes de las comunidades marginadas, fortalecer la capacitación de los pequeños productores en el campo con el apoyo de las instituciones educativas de tipo medio superior, impulsar proyectos de servicio social comunitario que contribuyan al desarrollo de las poblaciones en pobreza. Distinguidos invitados y ponentes, poner la educación media superior a la altura de los retos que enfrenta México es tarea de todos. El presidente Peña Nieto ha planteado hacer de la educación la fuerza transformadora de México.
El Programa Sectorial de Educación es así un valioso instrumento para que todos podamos sumar nuestros esfuerzos a esta tarea. Los invito a que juntos pongamos lo mejor de nosotros mismos para ayudar a nuestros jóvenes a transformar el futuro de México. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a continuación a la primera conferencia magistral. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero decirles que es el director general del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, Ceneval. Anteriormente desempeñó el cargo de director general adjunto del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Fue también director de proyectos internacionales del propio instituto y durante 3 años el administrador nacional del proyecto PISA en México. Durante 9 años fue director técnico del Ceneval. Obtuvo la licenciatura en Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y la maestría en Filosofía de la Ciencia en la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. Desde hace 30 años es profesor de Filosofía de la Ciencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Con el tema Competencias básicas para todos los jóvenes de México, recibimos al doctor Rafael Santiago Vidal Uribe. Pues ya saben, si no les gusta la conferencia, hablamos de filosofía. Buenos días a todos. Muchas gracias al gobierno y al estado de Yucatán por la invitación y por hospedar este acto. Saludo al doctor Tuirán y al doctor Godoy, que son las autoridades presentes el día de hoy. También a los secretarios de Educación de la región y a los directores de los subsistemas. No sé cuántas veces se han estado reunidos todos, pero pues nunca los había visto yo, a todos juntos, aquí a todos los directores de los subsistemas. Creo que hemos ganado mucho en el país. En el año 90 y tantos, en el año 2000, la educación media superior era una masa informe, no había nada. Había mucha educación media, pero eran 200 planes de estudio, inconexos, desligados, etcétera. Algo hemos ganado donde nos podemos reunir aquí a discutir el modelo educativo y a atender a lo que a mi juicio es el sector que requiere más atención de todos los de la educación, que desde luego todos requieren atención, pero probablemente el que esté más lastimado en estos momentos sea la educación media superior. Y es muy alentador que estemos reunidos aquí, quienes de alguna manera son responsables de conducir este esfuerzo. Yo les voy a platicar algunas reflexiones sobre lo que pienso yo que son las competencias que deberían de tener los jóvenes de México, todos los jóvenes de México. Me quiero referir primero a algunos datos de la matrícula. No sé si se puede poner la presentación que traigo en los monitores. Esperaría que estuviera, pero pensé que iba a aparecer ahí. Sí, ahí estoy yo, pero yo traía una presentación. Ahí está. Bravo. La que sigue dice que aquí están algunos datos de la matrícula de educación básica y media superior. Tenemos en educación básica que son los jóvenes que están, o los niños que están entre 6 y 11 años de edad, a 13 millones de personas, y matriculados un poco más de 13, según los cálculos andamos en 102%, por los que
por las extraedades y cosas así. Cuando pasamos al grupo de edad de 12 a 14 años, hay 6.800.000 personas en ese grupo de edad y matriculados son 6.100.000, que es el 90%, y no matriculados, por lo tanto, el 10%. Cuando pasamos a la población de 15 a 17 años de edad, estos son datos de 2012, son los mismos 6 millones, como ustedes ven, son otra vez 3 años de edad, los de 12 a 14 y de 15 a 17, lo cual suena lógico, son 6.700.000, pero ya matriculados solamente hay 4.3 millones. El Programa Nacional de Desarrollo dice que 4.4, por ahí anda alguna cifra cercana a esa. Y no matriculados ya son 2.403.000. La que sigue. El primer ingreso nacional a educación primaria, fíjense ustedes, en el 2001 fue de 2.700.000 y los egresados de esa cohorte, o sea, de ese grupo que ingresó en el 2001-2002, egresando en el 2011 de secundaria, eran 1.900.000, siguiendo estrictamente a ese grupo, que es el 68%. Esto incluye, por supuesto, a los oportunos, o sea, los que egresaron en tiempo y los que egresaron hasta 1 y 2 años después. Ahí está la fuente, que es el panorama educativo del INE. En cuanto a la deserción, la que sigue, deserción anual en educación secundaria es del 5.6, según ese mismo documento, y la deserción en educación secundaria 5.6, y la deserción anual de la educación media superior ronda el 14.9%, casi el 15%, como 600.000 estudiantes cada año dejan la educación antes de concluirla. ¿Qué dice la normativa? Pues dice la legislación mexicana, establece que todas las personas deberían de estudiar obligatoriamente desde preescolar hasta la educación media superior, lo que en los países avanzados le llaman el K12, que no es el pico aquel que está allá en los Himalayas, sino que es del kinder y 12 años de escolaridad. Aquí está el artículo 3 de la Constitución, que hace obligatoria la enseñanza media superior, y el artículo dice: todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, es decir, la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la básica. Esta y la media superior serán obligatorias. Eso dice el texto constitucional. ¿Qué sucede actualmente? Bueno, pues que empezamos con 102%, o sea, tenemos más de los que teóricamente están en el grupo de edad, y luego se nos caen algunos. Para la secundaria andamos atendiendo solamente al 90%, y eso que la secundaria era obligatoria desde hace ya muchos años, y no lográbamos hacer que todos terminaran. ¿Y qué pasa después? Pues que también se nos caen otros, ¿sí? Y cuando estamos en educación media superior ya atendemos a menos. Pero el texto constitucional dice que tenemos que atender a todos. ¿Qué sucede actualmente con el rendimiento de los estudiantes? Bueno, ahí tienen ustedes, esta es una medición de las mediciones de PISA, que como ustedes saben, mide a estudiantes de 15 años, a una muestra de ellos, pero pues con una muestra medimos a todo el país, y con esa medición dice que en esta escala que tiene la OCDE de 200 a 800 puntos, con una media cercana a los 500, y entonces dice que en lectura México anda en 4.78 a 17 años de edad, cuando el promedio a 15 años en la OCDE es de 4.93. 4.63 para México en ciencias y 501 el promedio de la OCDE, y en matemáticas 4.71 a 17 años, y es 4.96 el promedio a 15 años en la OCDE. O sea, efectivamente lo que se mencionaba, está más abajo México, incluso 2 años después de edad, todavía México está abajo de la media de la OCDE.
la media. Sin embargo, algo hemos ganado. En los últimos 12 años, por ejemplo, se puede ver, bueno, no son los 12, es de 2003 a 2012. Aquí tienen un incremento muy notorio. Esto es del informe pasado, del 6 de diciembre del año pasado, que PISA liberó el informe de 2012, donde se ve que México en educación media, en jóvenes de 15 años, logró un avance sustancial. Fue el segundo país con más avances, mejores incrementos de todos los que participan en la prueba PISA, lo cual es muy notorio, pero aún así, conforme con lo que decía el doctor Tuirán hace un momento, efectivamente a ese paso pues todavía nos falta mucho para estar como Singapur, aunque Singapur pues es más chiquito que Guadalajara, y el doctor Godoy seguramente lo manejaría con el dedo chiquito de la mano derecha, pero pues y es más fácil obviamente mover un bocho que un tráiler de 2 carros, pero aún así falta un buen tramo para llegar a esto. Digamos, no es una razón ser grande para tener que tener esos resultados. ¿Qué establece la reforma de la educación media superior? Dice que las competencias que deben de cursar los estudiantes en ese ciclo están divididas en competencias genéricas, disciplinares básicas, competencias disciplinares extendidas, profesionales básicas y profesionales extendidas, y da un amplio margen o juego para que las distintas expresiones de la educación media superior, digamos, tengan cupo ahí. ¿Qué dice la reforma con respecto a las competencias genéricas? No me voy a detener en ello, ustedes las conocen, aquí están en la lámina, que los jóvenes que estudien la educación media, y que si fueran todos, pues deberían de ser todos, pues se deberían de autodeterminar y cuidar de sí. Es un perfil, se expresan y se comunican, piensan crítica y reflexivamente, aprenden de forma autónoma, trabajan en forma colaborativa y participan con responsabilidad en la sociedad. ¿Qué dice la misma reforma de las competencias disciplinares básicas de la educación media? El artículo 7 del Acuerdo 656 de la SEP del 20 de noviembre de 2012 establece los campos disciplinares y dice que a cada campo disciplinar le corresponden asignaturas, como se ejemplifica a continuación, y tienen álgebra, aritmética, cálculo, trigonometría, estadística, filosofía, historia, economía, antropología. Aquí está un antropólogo, yo creo que sí está bien. Ética, lógica, en fin, cosas así en las disciplinares básicas. ¿Sí? ¿Cuáles son los retos que tenemos en la educación media superior para el año 2021 y 2022, de acuerdo con esos documentos que tenemos ahí? Uno es que tendríamos que haber generalizado toda la RIEMS. Otro es que la matrícula de educación media superior fuera de 5.5 millones. ¿De dónde tomo ese dato? En este momento es de 4.3. Bueno, me fui a los datos que tiene el INE y dice que para el año 2020, el grupo de edad de 15 a 17 años, que debería de ser los que cursen el bachillerato, de acuerdo con las cifras de CONAPO, etcétera, pues será de alrededor de 5.5 millones, yéndonos conservadoramente porque creo que tenemos más. Que los resultados de México, ya sea medidos con SCALE, que es la prueba que mide, que se usa en México para medir al sistema educativo, la prueba que desarrolla el INE, que ya sea con SCALE o con PISA, los resultados de esos jóvenes mejoren sustancialmente. Y que todos, subrayado, tengan al menos, todos al menos, las competencias genéricas y disciplinares básicas, que son las que acabo de mencionar. No dice que no deban de tener las otras, dice que el piso que deberían de tener todos deberían de ser al menos esas.
¿Quiénes son todos? Pues los que van a estudiar alguna licenciatura, esos son todos. ¿Quiénes otros? Pues los que van a estudiar para técnico superior universitario y requieren de haber terminado la educación media superior. Los que van a estudiar educación normal también, que ahora la educación normal requiere tener la educación media superior. ¿Quiénes son todos? Los que estudian una carrera técnica dentro de la educación media superior y se van a incorporar al mundo del trabajo. Lo cual quiere decir que las competencias no son solamente para los que van a carreras universitarias. Estas competencias básicas no son solo para los que van a carreras universitarias. Son para los que estudian educación media y luego se incorporan al mundo del trabajo. En este momento como 160,000 cada año. Los que estudian en los centros de formación para el trabajo, ¿cierto? Ayer platiqué unos segundos aquí con Efraín, 1,300,000. 1,300,000. Dice la norma que nosotros deberíamos de educar también a ellos en eso. Eso dice la norma. Entonces, ¿cuáles son las competencias mínimas, el piso que deberían de tener todos esos mexicanos que también se van a convertir en personas en edad productiva, laboral, trabajo, etcétera? ¿Quiénes son todos? Los que actualmente se nos están quedando fuera de la educación antes de concluir incluso la educación secundaria, los famosos ninis, ¿sí? Que ni estudian ni trabajan. Entonces, cuando decimos que tenemos que darle educación a todos, tenemos que pensar no solo en los que van a llegar a carreras universitarias, sino tenemos que pensar en los que no van a llegar a carreras universitarias, pero son personas que deben de tener un piso mínimo común a todos los mexicanos. Aquí los pongo en la lámina, otra vez, enlistados, esos grupos completos. Si contamos como debe de ser, pues debería de ser una educación al menos para 5.5 millones y en este momento estamos atendiendo 4.3. Insisto que estos 5.5 es una cifra baja, seguramente son más, porque esos 5.5 es estrictamente el grupo de edad de 15 a 17. Si tomamos a las extraedades, o sea, los que tienen más edad que eso y no tienen la educación, son muchos más que esos. Estoy poniendo el grupo de 15 a 17 años estrictamente en la edad, ¿sí? La que sigue, ¿quiénes reciben educación media superior actualmente? Pues 4.3, 4.4, depende con qué documento la vean. ¿Quiénes deberían de recibirla? Decimos al menos 5.5 millones. Entonces yo me pregunto, ¿sí?, si no deberíamos de repensar las competencias disciplinares básicas, las básicas, no las extendidas, el piso. Disciplinas como cálculo, antropología, economía, estética, ¿deberían de ser estudiadas por todos? Lo vamos a discutir. Antropología. Por ejemplo, para una persona que se está preparando para ser sastre, para ser paramédico, para ser operador de grúa, no deberían de ser ubicadas esas disciplinas entre las competencias disciplinares extendidas solo para quienes van a estudiar educación superior tecnológica o universitaria o educación normal. Están ahora en las básicas, ¿sí? Porque no hemos pensado que esos todos son parte, ¿sí?, de este grupo. Y entonces decimos, no, pues es que tienen que estar bien preparados porque van a llegar mal a la universidad. No, 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 no. En este grupo que estoy hablando es todos. Después quitamos a los que no van
si quitamos a los que no van a seguir estudios universitarios y nos quedamos con los que van a seguir estudios universitarios, sí requieren de esas otras disciplinas y competencias. Pero ¿cuál es el piso común de todos los mexicanos? Entonces, ¿qué deberían estudiar esos todos? Las áreas comunes, las competencias genéricas y las competencias disciplinares básicas. Y tendríamos que tener mucha claridad en cuáles son esas. Y cuáles son las áreas no comunes, y ahí sí podríamos poner muchas otras cosas, pero ya no son para todos, ya no son para el que va a ser operador de una grúa, etc. Ese tendría que estudiar, obviamente, las cosas relacionadas con la competencia de saber mover una grúa. Voy a concluir con 10 preguntas y 10 respuestas del documento base de la educación media superior. Estas preguntas están en el documento base. La educación media superior busca de manera predominante profundizar los conocimientos, valores y competencias desarrollados por los jóvenes en los ciclos educativos previos. Pienso que sí, que hay que profundizar y solidificar los más fundamentales de esos conocimientos. Segunda, la educación media superior busca de manera predominante formar a los jóvenes para una ciudadanía responsable y competente, sí, sin duda, a todos, otra vez, para una ciudadanía responsable y competente. Hay que formarlos para eso, a esos todos. Tercera, la educación media superior busca de manera predominante formar para el trabajo, ¿no? Sin embargo, 160,000 jóvenes ingresan directamente a la vida laboral cada año después de concluir la educación media superior. ¿Cuándo la concluyen? 160,000 cada año se nos van al mundo laboral, terminando su educación media. Otros cientos de miles no llegan a la educación media superior o no la terminan cuando deberían de terminarla. El Estado mexicano debe formar para la vida laboral a quienes no desean cursar educación superior. Entonces, la pregunta es, ¿debe formar para el trabajo? Sí, a algunos hay que formarlos para el trabajo. Por ahí luego salen, es que están formando solamente empleados y trabajadores. No, pero sí hay que formar a algunos para eso. Cuarta, la educación media superior busca de manera predominante formar para continuar estudios superiores. Sí, de manera predominante, pero no exclusivamente. Entonces tenemos que pensar cuál es ese currículum que para unos es para ir al superior y para otros es para meterse al mundo laboral. Les muestro aquí unos datos de jóvenes de educación superior y al mundo del trabajo. En 2014, decíamos, la matrícula es de 4.4 millones, el egreso debe de andar en 1.144.000, esos son mis cálculos. Ingresan a educación superior cada año a lo mejor 984,000, según el Plan Nacional de Desarrollo, y ingresan 160,000 a la vida laboral. ¿Qué sucede si nos vamos a la meta de 2020? Pues que tendremos una matrícula deseable de 5.5 millones, un egreso de educación media de 1.485.000, o sea, de los 5.5 millones que estarían estudiando, egresarían cada año alrededor de 1.485.000, ¿sí? Ingresarían a educación superior 1.277.000 y a la vida laboral con bachillerato terminado se nos van a ir 208,000. Si fuera la misma estructura que tenemos ahora, formados en educación media. Deberían de ser muchos más, porque deberíamos de tener a todos los que no están actualmente llegando a educación media. ¿Cuál debe de ser el terreno común de este tipo educativo con independencia de las modalidades, organización institucional, vocaciones, contextos y circunstancias en las que se desarrollan los planteles escolares? Esa es pregunta del documento base. Pues el terreno común son las competencias genéricas y las competencias disciplinares básicas. Conste que no estamos diciendo que no se van a estudiar las otras. Este es el terreno común de todos. Sexta, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan los jóvenes en el primer cuarto del siglo XXI? Pues la globalización y una tremenda competencia.
O nos ponemos al día o nos va a llevar gestas. Séptima, ¿qué orientación podría adoptar la educación media superior hacia el aprendizaje para la vida y el trabajo? Creo que deberíamos proporcionar a todos las competencias más básicas para vivir en el mundo moderno con independencia de la actividad que se pretende practicar y proporcionar las específicas según las diversas vocaciones. Octava, ¿cuáles son los aprendizajes imprescindibles para la formación de los jóvenes? Creo que los debemos de establecer y para eso es este foro. ¿Sí? ¿Y a qué nivel de profundidad? Pero seguramente deben incluir cosas como las siguientes, para todos: matemáticas, ¿sí? Matemáticas básicas, español, comunicación escrita, comprensión lectora, inglés, tecnologías de la información y comunicación y todas las que están en las competencias genéricas. ¿Es suficiente la definición de las competencias genéricas y disciplinares básicas dentro del marco común? Creo que no. No, está indefinido y urge definirlo. Ya está puesto, está en el 656, acuerdo 656. Y entonces dice ahí cómo se ejemplifica a continuación y queda muy vago. Y entonces, pues por ejemplo, está filosofía y cálculo diferencial y integral. Y entonces yo me pregunto si un señor que va a ser operador de grúa o sastre debe de saber cálculo diferencial. Y ahí dice que sí. ¿Sí? El documento del acuerdo 656 no especifica bien cuáles son esas disciplinares básicas. Y décima, ¿cuáles son las posibilidades de alcanzar los propósitos y desarrollar las competencias consideradas en el marco curricular común? Pues creo que muy escasas y el marco curricular sigue como está. El que mucho abarca, poco aprieta. Muchísimas gracias, son muy gentiles. Muchísimas gracias. Pueden ocupar sus lugares. La segunda conferencia tenemos a una distinguida invitada que nació en esta ciudad capital, Mérida. Realizó sus estudios de licenciatura y de especialización en docencia en la Universidad Autónoma de Yucatán, la UADY. La maestría la obtuvo en la Universidad Marista de esta misma ciudad de Mérida. Tiene la especialización en política y gestión educativa en Flaxco. Su experiencia docente es de más de 20 años. Ha impartido seminarios y talleres relacionados con la enseñanza y la docencia, entre los que destacan evaluación de los aprendizajes, estrategias de aprendizaje, la docencia, tarea personal y colectiva, evaluación y calidad en las escuelas. Ha sido ponente en diversos foros educativos relacionados con la reforma integral del Plan de Estudios de Bachillerato y en coloquios nacionales en formación del docente del nivel medio superior. Ha sido revisora de programas de estudios de bachillerato y autora de libros de texto que se imparten en planteles de bachillerato. Ha organizado diversas reuniones regionales de difusión del Sistema Nacional de Bachillerato. Ha sido ponente del tercer Encuentro Nacional de Educación Media Superior con el tema Desarrollo Curricular para el Sistema Nacional de Bachillerato, entre otras muchas actividades relacionadas con la educación. Actualmente es la directora de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación del Gobierno de Yucatán. Con el tema Avances y retos de la educación media superior, escuchemos a la doctora Gabriela Zapata Villalobos. Muy buenos días, doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, al doctor Raúl Humberto Godoy Montañez, secretario de Educación del Estado de Yucatán, a los señores secretarios de Educación, subsecretarios, directores de Educación Media Superior de los estados de Campeche,
Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo y Tabasco. Directores, subdirectores, docentes, compañeros docentes aquí de la media superior, muy buenos días. Es un honor para mí y para nuestro estado, el estado de Yucatán, tener esta enorme oportunidad de ser sede de este cuarto foro regional de consulta nacional para la revisión del modelo educativo del nivel medio superior, motivo por el cual quiero reiterarles la más cordial bienvenida a mi estado. Antes de iniciar, quiero externar públicamente mi agradecimiento al gobierno federal, en lo particular al doctor Rodolfo Tuirán y a todo su equipo de colaboradores, asesores, que de alguna manera han depositado una confianza en mi persona, pero una confianza más que nada en el trabajo que Yucatán hace en la media superior. Lo mismo agradecerle al doctor Raúl Godoy su apoyo incondicional para esa tarea, para la tarea de sacar adelante la media superior en Yucatán. En este foro que hoy nos reúne, tenemos la enorme oportunidad de realizar un alto en el camino, un alto que nos permite identificar aquello que requerimos transformar, lo que necesitamos fortalecer o inclusive ir más allá, identificar qué hemos dejado de hacer como maestros, qué hemos dejado de hacer como directivos, que nos permita consolidar políticas y estrategias que se han venido implementando para este nivel educativo y desde el 2008 dentro de este aborigen de la reforma de la media superior. En este foro, al igual que lo que se ha realizado en las ciudades de Chihuahua, Monterrey y Querétaro, nos abren nuevos horizontes para seguir construyendo de manera conjunta las mejoras al modelo educativo. Construir un modelo educativo de calidad, requiere de una labor ardua y compleja, donde cada uno de nosotros tenemos un papel fundamental con una enorme responsabilidad de rendir cuentas ante la sociedad en beneficio de miles y miles de jóvenes de todo nuestro país. Para ello, se requiere atender la cobertura, la calidad, la equidad y traducir en una serie de indicadores que permitan monitorear su avance. Sin embargo, qué trascendente pudiera ser incrementarlos si no logramos ponernos de acuerdo hacia dónde vamos a ir, sin definir cuál es la orientación y el sentido que debemos de darle a la educación y qué consecuencias tendrán las acciones que implementemos. Para ello es necesario escuchar las voces de los actores sociales que intervienen en el proceso educativo. Asimismo, en lo concerniente al perfil del egresado, a pesar de que están definidas las competencias genéricas y disciplinares, pareciera ser que no tenemos logrado visualizar ni ubicarnos en el mismo contexto que nuestros estudiantes, que los jóvenes que están en nuestras aulas. Independientemente de los planes y programas de estudio que integran el saber conocer, el saber hacer, el saber ser y el saber convivir. En lo que respecta a la adopción del marco curricular común, existe escasa contextualización y vinculación entre las necesidades de desarrollo de la localidad, pero principalmente con las necesidades de lo más importante de nuestros estudiantes, quienes se caracterizan por ser una juventud diversificada, no solo en las clases sociales, sino en las tendencias que hoy en día los envuelven. Estamos inmersos en una generación de jóvenes nacida en la era de la tecnología, que no concibe la comunicación sin el uso de las redes sociales, inmersa en una cultura tecnológica capaz de ver la complejidad del mundo actual a partir de la sencillez, con la concepción de la temporalidad diferente a la nuestra, menos dependiente de los adultos en comparación de lo que nosotros fuimos en nuestra adolescencia. Entonces, si como generación somos incapaces de ver la realidad en la que se encuentran inmersos nuestros jóvenes y aceptar que la escuela
ha dejado de ser el único lugar que ofrece contenidos, estaríamos ante la encrucijada de aceptar que la escuela ha dejado de ser el único espacio que legitimiza los saberes ante una realidad cada vez más fragmentada y multicultural. ¿Cómo propiciar que la educación nos permita caminar juntos sin la ruptura generacional? Que los objetos de aprendizaje propuestos en los planes y programas de estudio coincidan con los objetos de los estudiantes, lo que ellos desean conocer. Cómo enseñarle a nuestros jóvenes no solo a leer de manera crítica, sino a ver la realidad, es decir, con una mirada que les permita desarrollar una mentalidad crítica, cuestionadora, propositiva, sujetos autónomos, no solo en el discurso, sino también en la práctica, es decir, enseñarles a leer el mundo conformado por diversos entornos cada vez más fragmentados y compuestos de múltiples saberes. Maestros, docentes, estudiantes, padres de familia, investigadores, autoridades, hoy tenemos el reto de describir y crear nuevas formas de estar todos juntos. Dentro del ámbito académico, una de las tareas indispensables para la concreción del marco curricular común es la creación de escenarios de aprendizaje centrados en el desarrollo de las competencias disciplinares y los atributos de las competencias genéricas por parte de los docentes frente al grupo. Esta tarea tiene que ser analizada teniendo como evidencia todas las experiencias de los docentes, con la intención de comprender y reflexionar acerca de si las prácticas que se han llevado a cabo están alineadas al modelo educativo centrado en el aprendizaje o si siguen siendo estructuradas dentro de los modelos anteriores, tradicionales. Este ejercicio permitirá orientar a los docentes a convertir escenarios de falta de comprensión de la forma de aprender de nuestros estudiantes en fortalezas sustentadas en estrategias de enseñanza y de evaluación que logren en los estudiantes la adopción de un enfoque profundo de ese aprendizaje. Es de gran valor escuchar y documentar las experiencias que los estudiantes viven dentro y fuera del aula, que nos permitan conocer las condiciones en las que se ha implementado el currículo, cómo lo han hecho ellos, que nos permite establecer estrategias didácticas para subsanar sus deficiencias y los mecanismos de apoyo para que todos los estudiantes puedan estar en igualdad de condiciones. La dinámica actual ha implicado replantear la forma en que se lleva a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje. El papel del docente se ha transformado de ser el proveedor de conocimientos a ser ahora el mediador de esos conocimientos. Ahora el desafío estriba en cómo desarrollar aprendizajes significativos en las nuevas generaciones, brindándoles herramientas para resolver los retos que depara la vida cotidiana. La oportunidad de participar con los estudiantes en el desarrollo de sus propios conocimientos, el desarrollo de sus habilidades, de sus actitudes, de sus valores, nos permite analizar cómo podemos llegar a las metas deseadas, por lo que nosotros debemos preguntarnos, ¿qué estrategias realmente desarrollan competencias de nuestros estudiantes? ¿Seguimos incurriendo en los vicios propios de la práctica docente? La forma de evaluar competencias es únicamente mediante pruebas escritas. La inclusión y la equidad educativa son consideradas en el momento del diseño e implementación de las estrategias didácticas. Se propicia la transversabilidad en el aprendizaje integral. Hoy en día existe mucha literatura acerca de los cuestionamientos anteriores, pero su desconocimiento provoca la incidencia en las mismas prácticas. Estas prácticas trascienden más allá del aula, ya que deben estar diseñadas para promover un perfil de egreso previamente definido, el desarrollo de competencias genéricas y disciplinares que estén alineadas al plan de estudios y al logro de los objetivos.
En esta dimensión, el marco curricular común presenta sus debilidades, debido a que cuando se formuló como un programa de formación integral, se omitieron las actividades físicas y deportivas, culturales, como disciplinas, mientras por el contrario, el papel de la tutoría y la orientación educativa tomaron mayor relevancia para atender la diversidad de necesidades que presentan los estudiantes, hecho que implica que las instituciones requieren invertir mayores recursos para concretar espacios físicos y formular una variedad de programas que permitan al estudiante desenvolverse con seguridad dentro de su entorno. Es importante señalar que cada subsistema de los que conformamos la media superior, cada subsistema del nivel educativo, juega un papel esencial para el desarrollo y avance de nuestra sociedad. Cada subsistema provee de modalidades diferentes que han permitido incorporar a la población, dependiendo de su contexto y condición, el servicio educativo del nivel medio superior. En tal sentido, el tema de la portabilidad de los estudios para el libre tránsito de los estudiantes entre subsistemas es un tema pendiente, que a la fecha no ha podido concretarse entre los diferentes subsistemas y que tendrá que definirse en un mediano plazo, porque donde sin lugar a duda las dudas será necesaria una muy buena coordinación y sinergia entre los diferentes actores para establecer lineamientos, condiciones a fin de llevar la realidad de la portabilidad en la media superior. En esa tónica es indispensable preguntarnos si seremos capaces de orientar, dirigir, liderar, implementar, evaluar, reformular un modelo educativo a través de la participación de todos, estudiantes, docentes, directores, apoyo administrativo, autoridades educativas, padres de familia y la sociedad. De manera que permita asegurar que el egresado de la educación media superior sea un agente social, capaz, competente, crítico, reflexivo, seguro de sí mismo, visionario de su proyecto de vida, sensible a las necesidades sociales de su comunidad mediata y consciente de sus hábitos de vida, innovador, autónomo y decidido para buscar nuevos escenarios de aprendizaje y sobre todo colaborativo a participar de forma activa en un equipo multidisciplinario para aportar el crecimiento y cuidado de su entorno, de su ciudad y de su país. Por lo anterior, cabe preguntarnos, ¿cómo lograremos que este perfil de egreso sea una realidad en nuestros jóvenes? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos de lograrlo? ¿Y qué necesitamos replantear en el seno de nuestros subsistemas? Adicionalmente, es necesario que los instrumentos de evaluación a gran escala de los niveles de logro de los estudiantes se reformulen, debido a que se carece de un instrumento capaz de evidenciar el logro educativo de los estudiantes en relación al nivel de desarrollo de competencias disciplinares y de los atributos de las competencias genéricas. Por ello, el modelo educativo establecido en la RIEMS debe ser valorado desde los resultados obtenidos en la formación de los estudiantes y el impacto de éste en la incorporación de los estudiantes a la educación superior o a su inserción al mercado laboral o a la vida misma. En el trayecto de este modelo educativo se han implementado nuevas metodologías que sustentan el proceso de enseñanza y aprendizaje, como parte de la evolución de una educación de calidad, pero de igual forma es perfectible y es ajustable a las necesidades de nuestra realidad actual. Las técnicas de enseñanza y aprendizaje pueden ir evolucionando al ritmo de una sociedad cambiante, pero el papel del docente
El papel del docente innovador, inspirador y guía de sus alumnos siempre será fundamental para la concreción de ese camino, para la concreción de esas metas. Por otra parte, hablar del desarrollo profesional y la formación continua de docentes nos obliga a realizar una reflexión y análisis sobre el perfil del docente, de sus competencias, donde el Profordems se ha convertido en una estrategia que nos permitió mitigar parte del rezago con respecto a las estrategias de enseñanza y aprendizaje dentro del aula. Sin embargo, hay que reconocer que esta estrategia es un medio y no un fin, el cual se ha convertido en una vitrina que ha evidenciado nuestras carencias y debilidades como sistema educativo. Aunque se ha incrementado el número de docentes con Profordems, con Certidems, tenemos como reto que los docentes fortalezcan su trabajo colaborativo, sean más participativos, diseñen estrategias didácticas centradas en la manera de aprender de los estudiantes y muestren un mayor interés por ellos mismos, sin ser esta la única y última oportunidad de un crecimiento profesional. Asimismo, las autoridades no se limiten a visualizarnos como un número más en la estadística, de manera que podamos alinear las capacidades continua acorde a sus necesidades reales. Por lo anterior, la pregunta obligada es: ¿será que el Profordems y el Certidems fueron rebasados ante nuestra realidad? En tal sentido, debemos tener presente que para concretar gran parte de la reforma educativa se requiere, independientemente de las estructuras y actores involucrados, se requiere innovar y actualizar el trabajo a nivel del aula con los estudiantes. Y de ahí la importancia de contar no solo con docentes comprometidos, sino con directivos, con directores de planteles involucrados, capaces de guiar a los docentes en este proceso, que contribuyan a dignificar la labor docente. En ese sentido, se requiere que los directivos guíen procesos académicos, guíen procesos de gestión, y en el entendido de que la gestión escolar presenta un conjunto de procesos orientados a la mejora de la coordinación y dirección que articulan lo pedagógico con lo organizativo funcional de los proyectos y procesos de enseñanza-aprendizaje. Por ende, es imperativo reconocer la visión con la que los centros escolares aborden esa realidad que enmarca sus estrategias de mejora. Requerimos hacer un alto. Requerimos hacer un alto respecto a los procesos que sustenten la organización escolar. No solo socializar lo que se está haciendo respecto a la gestión o cumplir con los requerimientos del modelo educativo. El verdadero reto es desarrollar estrategias que nos permitan implementar planes de mejora basados en las necesidades según la concreción de la realidad, de autoevaluarnos en función de las dimensiones de la vida escolar. De ahí la importancia de involucrar a todos los actores sociales, de tener mecanismos concretos y acordes para la rendición de cuentas, donde el Sistema Nacional de Bachillerato se fortalezca, ya que permitirá crear una cultura de calidad y generar las condiciones de la mejora continua en cada institución educativa en la media superior. Vale la pena dilucidar hacia dónde vemos la RIEMS, sus implicaciones, su implementación, respeto a la autonomía y respeto a la autonomía en cada una de las entidades federativas. Hoy nos compete analizar qué hemos logrado y cuánto de lo invertido ha resultado en ganancia. Cuánto del camino recorrido nos ha permitido acercarnos al perfil de egreso esperado. Cuánto camino nos hace falta recorrer, vislumbrando los esfuerzos, los recursos
y las estrategias que hace falta implementar. En este espacio, sin duda alguna, es la enorme oportunidad de la reflexión y el intercambio de estrategias que han dado resultado, pero también es la enorme oportunidad de decir cuál es la problemática que enfrentamos en el aula los docentes, cuál es la problemática que enfrentamos en nuestra práctica con nuestros jóvenes. Finalmente, como resultado de las reflexiones y análisis expuestos en este foro, se pretende generar aportaciones para la configuración de un modelo educativo que ofrezca una formación relevante, pertinente y de calidad para los jóvenes, tomando en cuenta la particularidad regional y local que sirva como eje orientador para la generación de lo más importante que son políticas públicas articuladas, encaminadas a construir ciudadanos, libertad y democracia. Y estos valores solo se incorporan a la cotidianidad de las sociedades si se toman y se tornan permanentemente cuando las personas, las que participan, todas ellas van construyéndolas. Termino con un pensamiento de un oaxaqueño distinguido, educador y filósofo, José Vasconcelos. Pueden parecer pobres nuestras reflexiones ante los demás, aún sin serlo, pero tal juicio nos alivia la carga del esfuerzo que cuesta alcanzarlas. Muy buenos días. Muchas gracias a la doctora Gabriela Zapata Villalobos. Muchas gracias. Pasamos a un breve receso para adecuar este salón para las mesas de trabajo. Muchas gracias. Éxito en los trabajos.